Muy buenos días para todos y para todas. Para GenFami es un gusto recibirles en este espacio de conversación, de aprendizaje y de intercambio de información fundamental sobre algunos temas que nos convocan el día de hoy. El día de hoy tenemos dos invitadas estrella que nos van a hablar sobre la triada de atención. Nuevas perspectivas en protección, salud y acceso a justicia para las víctimas y sobrevivientes de violencias. El panel estará enfocado en atención en salud desde un enfoque de derechos a las mujeres víctimas de violencias por razones de sexo y género. La idea es que podamos conversar sobre cómo podemos garantizar esa atención desde un enfoque de derechos y cómo podemos lograrlo desde una manera efectiva y desde los roles que tenemos cada una de las personas que estamos acá. Quisiera iniciar presentando a las panelistas que nos acompañan y que nos van a contar un poquito de su experiencia a partir de unas preguntas orientadoras que tenemos preparadas para ustedes. El día de hoy tenemos a la doctora Jenny Carolina López Pacheco. Jenny, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Jenny es médica de la Universidad Militar, especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación en psiquiatría perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Además, Jenny también es psicoterapeuta cognitiva, perdón, de la Fundación Foro, psicoterapeuta también de BT Behavioral Tech, magíster en educación de la Universidad Militar, diplomada en salud menstrual y sexualidad y experta en salud mental de las mujeres y violencias de género. Es docente investigadora, consultora, conferencista, divulgadora y escritora, autora del libro Mente Sana, Ciclo Sano, socia fundadora de Trascender Mujer, IPS de salud mental con enfoque de género. Muy buenos días, Jenny, te damos la bienvenida. Buenos días, Karen. Buenos días a Diana y pues a todos los que nos van a escuchar. Para mí es un gusto poder estar en este espacio porque siempre es muy importante difundir esta información y de esta manera pues vamos a lograr que más mujeres puedan acceder a sus derechos. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Ahora le damos el paso a la segunda panelista que nos acompaña el día de hoy, que es Diana Alcira Lozano Ramírez. Diana es trabajadora social, especialista en auditoría y garantía de la calidad en salud, con estudios de maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño de protocolos de atención en violencia sexual y en la implementación de modelos psicosociales para víctimas de violencias basadas en género. Diana tiene una trayectoria que incluye formulación, ejecución, coordinación y monitoreo de proyectos en participación comunitaria, salud mental y abordaje de violencias basadas en género, sobre todo en contextos de conflicto armado y emergencias complejas. Integró el equipo de salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social que impulsó la rehabilitación de base comunitaria y la Ley 1616. Desde el sector transporte lideró la incorporación del enfoque de derechos de las mujeres en proyectos de movilidad urbana y fue coautora de la Estrategia Nacional para el Abordaje de Violencias en el Transporte. Desde la Fundación GenFami, donde ha sido consultora por más de 10 años, ha coordinado también proyectos de prevención de violencias, fortalecido capacidades del personal de salud y procesos de formación en PEAS. Entonces, Diana, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Karen. Gracias, Jenny, por este espacio y a Genfami y el proyecto que se está impulsando a todas las mujeres que nos escuchan, porque siempre estas reflexiones van dirigidas hacia las mujeres, no solo las que viven las violencias, sino también aquellas que desde sus contextos locales vienen trabajando en la prevención y en la atención de estas situaciones. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Diana. Bueno, y entremos un poquito en materia, entremos de una vez como en el tema, pensando como en lógica de quiénes son las personas que nos están viendo en este momento y cuál es el público que necesita conocer y que necesita saber sobre qué se requiere para una atención eficiente y adecuada en salud para víctimas de violencias basadas en género. ¿Qué elementos consideran ustedes que son importantes
para que se dé una atención en salud desde un enfoque de derechos humanos para una mujer víctima de violencias por razones de sexo y género, que garantizaría que se esté aplicando un enfoque de derechos en una atención en salud. Entonces le doy el paso a Jenny. Bueno, Karen, muchas gracias por esa pregunta. Yo pienso que lo primero que tenemos que tener claro es que las violencias basadas en género son una emergencia en salud pública, o sea, que realmente están pasando, que son una realidad y que son frecuentes. Ese es como el primer punto porque a veces minimizamos un poco este tipo de violencias. Uno llega a algunos contextos en los cuales dicen, ay, pero otra vez llegan a hablar de lo mismo, otra vez llegaron, no sé, las feministas, otra vez el mismo discurso, pero muchas veces invisibilizamos realmente qué está ocurriendo. Esto implica además que las violencias basadas en género no son solo violencias sexuales, porque aquí también hay como un problema en el acceso y es que muchas veces si no hay estigma de trauma o si no se está refiriendo, por ejemplo, penetración, entonces se minimizan este tipo de violencias. Incluso nos ha pasado lastimosamente en casos de niños que han sido víctimas de violencias, por ejemplo, tipo tocamiento, y que cuando se realiza el examen médico y no se encuentra ningún estigma, como que, ah, no, pues no, no pasó nada grave porque no tenemos la evidencia de la violencia física o de la penetración. Entonces, yo pienso que el primer punto es hacer más conciencia a nivel general de lo que son las violencias basadas en género, de su prevalencia y que obviamente no solamente implica, digamos, penetración, sino que hay otro tipo de violencias que minimizamos. Es muy, muy frecuente, si nosotros vemos estadísticas a nivel mundial, pues vemos que por lo menos una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género. Tenemos una limitación en el acceso muchas veces porque las mujeres que son víctimas no tienen confianza en las instituciones, entonces tenemos que dar más información acerca de cómo acceder a las instituciones para que pues obviamente la impunidad no sea lo que prevalezca en este tipo de violencias. ¿Y cómo logramos que las mujeres tengan más confianza en las instituciones? Pues mostrando resultados y obviamente haciendo una capacitación muy importante a los profesionales en lo que son las violencias basadas en género y cómo las vamos a atender desde un enfoque de derechos humanos para que las víctimas no se sientan invisibilizadas por un lado, pero también no sufran como esta revictimización que muchas veces tenemos en los servicios de salud. Entonces yo pienso que es clave que tengamos más educación a nivel de los profesionales que atienden las víctimas para que tengan muy claro lo que implican las violencias basadas en género y cómo debemos atenderlas desde el punto de vista, digamos, sobre todo de la confidencialidad, ¿cierto? De que no, no sea como este tipo de situaciones que lastimosamente todavía vemos en las instituciones en las cuales llega una víctima y como que sabe desde el portero y se vuelve muchas veces incluso como chisme de pasillo y qué le harían, cómo le harían, por qué pasaría, todavía lo vemos, ¿no? Entonces es muy importante como tener esa confidencialidad y garantizarle a las víctimas esa privacidad también de la información y un trato obviamente que no vaya a generar revictimización. Eso cuando lo vemos en la práctica, porque es que, digamos, desde el papel todo suena muy bien, pero cuando uno está en los servicios de salud en la práctica, yo pienso que se implica que tengamos no solamente el curso, digamos, del protocolo que está normatizado, sino que también realmente hagamos una educación, digamos, más profunda desde lo que implica ser víctima, ¿sí? Porque a veces como que no lo comprendemos también si no hemos tenido la experiencia. Entonces, algo que, digamos, es una recomendación en este momento, digamos, en políticas públicas, desde la Organización Mundial de la Salud incluso, es que prime la atención basada también, digamos, desde los primeros auxilios psicológicos e incluso hay una estrategia que en español se llama la estrategia Ánima en la cual deben estar formados todos los profesionales. Y básicamente esta estrategia pues nos dice que desde el momento en el cual se recibe la víctima en los servicios de salud, pues debemos garantizar que esta estrategia anima que equivale, como les mencioné, a una estrategia de primeros auxilios psicológicos, se realice de manera adecuada.
Anima es una sigla, ¿sí? De la OMS. La A implica que siempre vamos a tener atención al escuchar. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando llegamos a los servicios de salud, sobre todo en urgencias, que es donde se reciben la mayoría de las víctimas para activar el protocolo, pues los médicos, los profesionales están como muy estresados con muchos pacientes, hay poco espacio, hay poco tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos atención al escuchar, implica que si yo sé que estoy atendiendo una víctima, garantice por un lado la privacidad, es decir, la lleve a un espacio en la cual esa privacidad esté garantizada, garantice además que la voy a atender y la voy a escuchar de alguna manera sin estos límites de tiempo tan estrictos que tenemos en la atención y que obviamente el profesional pues no esté mirando el celular, no esté mirando el reloj, no esté digitando, sino que la víctima realmente se sienta escuchada, ¿sí? Y ese paso que parece muy simple, pues a veces es difícil de lograr con nuestro sistema de salud. Entonces, esto implicaría también una concientización en los servicios de urgencias para que digamos, oigan, no molesten a este doctor o a esta doctora que está atendiendo una víctima y necesitamos garantizar esa atención al escuchar, que además es terapéutico, ¿no? Desde el punto de vista también psicológico, en el sentido de que la víctima va a poder tener un espacio seguro en el cual se puede expresar. Si la víctima no siente ese espacio seguro, si no siente que el profesional que la está atendiendo realmente es respetuoso y está, digamos, concentrado en ella, ¿cierto? Pues obviamente eso no va a permitir que rompa como esa barrera de poder expresarse abiertamente. La N de ánima significa no juzgar y validar, ¿no? Y eso es muy importante porque lastimosamente lo seguimos viendo, todavía hay como estas creencias en las cuales se asume que la víctima tuvo responsabilidad en la agresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero usted qué hacía a esa hora en esa calle, o usted por qué iba vestida en minifalda, o usted por qué aceptó em, recibirle un trago a un desconocido, ¿no? Entonces, como que todavía, lastimosamente, socialmente, eso no es solo en los servicios de salud, sino es generalizado, digamos que hay como estas creencias en las cuales se asume que las víctimas hicieron algo para ser víctimas, ¿no? Y muchas de las víctimas, cuando nosotros lo vemos en procesos terapéuticos, sienten culpa a pesar de ser víctimas, ¿no? Incluso a veces no se reconocen como víctimas porque dicen, no, es que también fue mi responsabilidad porque yo estaba en ese lugar. Entonces es muy importante precisamente en este punto que los profesionales no juzguen y validen y ayuden como en ese proceso para que la víctima se desculpabilice, ¿sí? Porque muchas veces hay culpa y vergüenza por ser víctima y eso obviamente pues no está bien. La tercera, digamos de la sigla que sería la I, implica informar sobre las necesidades y preocupaciones. Eso es un poco como priorizar las necesidades que tiene la víctima y no asumir que yo sé lo que la víctima necesita. Sí, porque a veces uno podría asumir, por ejemplo, como profesional, que la víctima va a querer llamar, no sé, a su mamá y resulta que la víctima, la última persona que quiere llamar es a su mamá porque su mamá, no sé, está en un proceso de cáncer o está enferma y no quiere preocuparla. Entonces, no asumir lo que la víctima necesita, sino preguntarlo directamente, ¿qué necesitas y cómo lo podemos ir resolviendo? Y darle mucha información acerca de las rutas de atención. A veces nos quedamos cortos con la activación de la ruta de protección y de justicia desde los servicios de salud o asumimos que con informar solo a la policía es suficiente. Entonces, aunque las rutas son claras, los procedimientos son claros, a veces en ese estrés de los servicios de urgencias, dependiendo del horario, por ejemplo, si la víctima llega en la noche o en la madrugada, que no está el apoyo de trabajo social, por ejemplo, o que tenemos más cosas dentro del servicio, pues no se hace la activación correcta a las rutas. Entonces hay que informarle, a veces las víctimas no conocen a dónde ir, no conocen los procesos de justicia y de protección, y eso obviamente también es una responsabilidad nuestra dentro de la atención informar a la víctima, darle toda la información y, por ejemplo, decirle que la atención en estos casos pues no van a generar costos, porque a veces las víctimas están preocupadas por los costos que puede generar la atención. La M implica mejorar la seguridad y miren, Karen, Diana y pues todas las personas que nos, está escuchando, que nos están escuchando, que esto es muy importante. Cuando nosotros no conocemos las causas de la violencia estructural, el ciclo de la violencia, a veces es muy fácil decir, pero si su pareja le hace eso, ¿por qué no la deja? ¿Cierto? Ay, pues claramente la está violentando. Y resulta que cuando nosotros vamos a la realidad, pues no es tan sencillo
digamos, para las mujeres abandonar, digamos, ciertas situaciones que le pueden generar riesgo. No es tan sencillo y tenemos que ser conscientes de eso. A veces son mujeres que tienen dependencia económica, que tienen hijos, que no han trabajado, que tienen algunas condiciones que les genera también algunas dificultades para gestionar emociones, dependencia, digamos, desde el punto de vista emocional. Bueno, hay múltiples factores que podrían explicar por qué una mujer puede continuar en un ambiente que le puede generar riesgo. Y más allá de juzgar, nosotros lo que debemos hacer es ayudarle a identificar, por ejemplo, signos de alarma de violencia, pero también brindarle medidas de seguridad. O sea, ¿cómo vamos a hacer un plan de seguridad si no te vas a ir? Porque no implica siempre irse, no siempre se pueden ir, ¿no? Es que a veces irse es un lujo. No todas se pueden separar, no todas se pueden ir cuando quieren. Y esto tenemos que reconocerlo también desde los servicios de salud. Entonces debemos es ayudarle a generar un plan de seguridad. Por ejemplo, si estás viendo signos de alarma, ¿qué debes hacer? ¿A quién puedes acudir si tienes una situación de emergencia? ¿Conoces las líneas de atención de la policía? ¿Conoces la línea de atención, por ejemplo, de la comisaría de familia? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Si tienes que salir, ¿a dónde te irías? Si tienes que irte con tus hijos, ¿cómo los sacarías? Ese tipo de cosas implica hacer un plan de seguridad en el contexto de la víctima, no en contextos ideales en los cuales yo abandono al agresor y me voy y voy a vivir feliz en otro sitio porque no es tan sencillo. Entonces, este punto de mejorar la seguridad dentro de Anima implica eso, ¿no? Hacer un plan de seguridad e identificar signos de alarma de violencias que a veces no es tan fácil. Y por último, la A implica apoyar a la víctima. Teniendo en cuenta sus necesidades y muy importante sus decisiones. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que las víctimas son autónomas para tomar decisiones frente a su cuerpo, pero también al proceso. Hay muchos profesionales que a veces se sienten frustrados porque la víctima decidió no denunciar, porque la víctima decidió no hacerse tratamiento, porque no volvió, pero hay que entender que cada víctima tiene unas circunstancias particulares y que debe primar la autonomía. Entonces ese apoyo implica yo te doy toda la información, te explico cuáles son las rutas, te explico lo que vamos a hacer, pero en todo momento tú eres autónoma de decidir si quieres hacerlo o no. En el caso de mayores de edad, obviamente, en caso de menores de edad, pues es diferente, pero implica que vamos a respetar la autonomía y que vamos a generar también un consentimiento dentro de toda la atención. Y el consentimiento no se queda solo en la firma del documento, porque a veces en los servicios de salud estamos acostumbrados a, este es el consentimiento, esto implica que estás de acuerdo con el proceso y firme y chao. No, esto implica que vamos a explicar cada uno de los pasos que vamos a hacer en el protocolo, pero tenemos que ser muy claros también en que si en algún paso del protocolo, digamos, de la atención, del protocolo de atención, la víctima no desea continuar o necesita un tiempo, lo puede hacer. Es decir, a pesar de que yo haya dado mi consentimiento, si en algún momento yo, por ejemplo, no deseo que me hagan un examen ginecológico, me siento muy mal y en ese momento no lo deseo hacer, yo puedo decir, no, en este momento no me siento lista y que el médico o el profesional que la esté atendiendo, en vez de ponerse de mal genio, en vez de minimizar de pronto como el malestar que pueda tener la persona, entienda que en ese momento puede decir, no, no quiero que me tomen muestras ahora, o no quiero acceder a este tipo de intervención. Entonces pienso que el consentimiento debe quedar muy claro y que puede haber digamos, una negación a cualquier tipo de procedimiento y que puede ser verbal. ¿No? O sea, a pesar de que yo haya firmado en cualquier momento, yo puedo decir no deseo continuar o en este momento no, y eso debe ser entendido y debe ser validado por los profesionales. Entonces, bueno, como ustedes ven, son varios pasos que garanticen como esta autonomía de las víctimas, que garanticen un trato respetuoso, evitar la revictimización, que garanticen los primeros auxilios psicológicos con esta sigla que nos recomienda la OMS, con este procedimiento. Y obviamente, para que podamos llegar a este punto, pues tenemos que hacer más capacitación en los profesionales y que en la actualización, obviamente, de los protocolos de atención, pues se incluyan estas recomendaciones digamos, a nivel de instituciones como la OMS, ¿cierto? Que pues obviamente nos está actualizando en términos de esa atención a las víctimas para garantizar obviamente sus derechos. Sobra decir pues que desde el
enfoque de derechos humanos digamos, con un enfoque diferencial también en el caso de que tengamos víctimas con situaciones especiales, cuando tenemos situaciones de interseccionalidad. Por ejemplo, en el caso de migrantes, que tenemos un número importante en Colombia de migrantes, víctimas que hacen parte de alguna comunidad indígena, garantizar en este caso si es necesario, por ejemplo, alguien de la comunidad, un traductor, este tipo de necesidades que deben ser cubiertas de acuerdo a un enfoque diferencial, pues debe ser garantía por parte de los servicios de salud. Si no lo tengo, lo debo buscar. Y obviamente también es importante garantizar todo lo que implica el protocolo, por ejemplo, en términos de los medicamentos en el kit post-exposición, que nosotros sabemos que debe contener pues los medicamentos para profilaxis de infecciones de transmisión sexual, de VIH, la anticoncepción de emergencia. Bueno, todo esto debe estar disponible 24 horas. Lastimosamente, hay servicios de salud en los cuales, por ejemplo, si la víctima llega a una hora en la madrugada o demás, no sé, que no está la llave o que no tenemos los medicamentos o demás. Entonces, el tema de la preparación de las IPS también para tener disponibilidad de estos elementos hace parte de esa atención. Y si obviamente yo estoy en un sitio donde por alguna razón yo no lo puedo garantizar, pues debo activar las rutas de atención lo antes posible. También debemos tener en cuenta que podemos asesorarnos con instituciones de mayores niveles de complejidad y que podemos utilizar servicios, por ejemplo, en casos muy particulares de atenciones que no hayan en todos los sitios. Por ejemplo, no sé, hay un médico general que no tiene en ese momento la posibilidad de llamar a un especialista en su área, un ginecólogo, un pediatra, un psiquiatra, pero recordemos que también tenemos en este momento la disponibilidad de otras modalidades de atención como la teleconsulta. Entonces también es importante que cada institución tenga claridad en esas rutas para garantizar la atención de las víctimas, incluso haciendo uso de otras modalidades como la teleconsulta. Pienso que eso también es muy importante. Bueno, en general yo creería que es básicamente eso. No sé si hay preguntas. No, muchas gracias, Jenny. Creo que nos diste un panorama bastante amplio y bastante robusto sobre cuáles son las necesidades. Creo que esta sigla que nos hablabas de Anima es muy importante y creo que marca un derrotero como sobre cosas elementales y principales que se deberían tener en cuenta al momento de abordar una víctima de estas formas de violencia, que digamos tienen unos impactos y unas afectaciones, como lo decías tú, no solamente en su salud física, sino también en su salud mental y por supuesto que también en sus redes de apoyo y en todas las personas que están justamente alrededor de ellas experimentando y atravesando esta situación. Le doy el paso a Diana también para que nos responda la pregunta y nos cuente desde su perspectiva y desde su experiencia, ella que considera que podría contribuir y podría ayudar a incorporar ese enfoque de derechos en la atención en salud. Gracias, Karen. Pues evidentemente Jenny nos ha hecho un balance sumamente robusto sobre los procesos de atención, pero además algunos aspectos que hay que resaltar para la atención, porque a veces los profesionales de la salud conocen los procedimientos, pero les queda faltando algo que es muy importante y en eso quiero hacer un énfasis muy grande y es reconocer que la violencia basada en sexo y género es una violación de derechos humanos, ¿sí? Eso es un primer punto que es muy importante, que está enmarcado dentro de una estructura eh, patriarcal en la cual la persona que es víctima, la persona que ha sido violentada, es un objeto. Entonces, partiendo de esa consideración, la intervención de los profesionales de la salud debe ser orientada a restablecer esos derechos humanos. Y el segundo punto es que es un problema de salud pública, ¿sí? No es un tema menor. Las mujeres somos más de la mitad de la población y hoy seguimos siendo por encima de lo que mucha gente quiere decir, y es que a los hombres también los golpean, y es que los hombres también sufren violencia, sí, de acuerdo, los hombres también, pero las mujeres seguimos siendo las principales víctimas con las cifras que van muy de lejos con respecto a las cifras
tienen los hombres en violencias. Eso es otras poblaciones. Eso es un tema que es importante porque se tiende a minimizar ese problema y es un problema que tiene unas enormes afectaciones de las que vamos a hablar después. Entonces, eso implica que la atención integral en salud no es solo una ruta clínica, ¿sí? Es una respuesta que debe ser multidimensional, ¿sí? Y orientada a proteger, reparar y sobre todo dignificar ese ser humano, dignificar esa mujer. Y digo mujer porque ya sabemos que las cifras de lejos nos dicen que seguimos siendo las mujeres las principales víctimas. Mujeres, niñas y niños. Hombres sí, una gran cantidad, pero menores de 10 años. Eso nos dicen las estadísticas todavía hoy. Entonces debe ser un modelo centrado en la dignidad de las mujeres, de las personas, en su autonomía y en su capacidad de decisión. Porque cuando sabemos hacer las cosas, entonces decimos, listo, entonces vamos a hacer aquello, vamos, el portero, el cajero, todo el mundo código violeta, y entonces estamos creyendo que estamos haciendo la tarea bien hecha y resulta que de golpe estamos victimizando, revictimizando, estamos volviendo a caer en los errores que siempre hemos cometido y que nos quitan estas personas de los servicios de salud y luego las perdemos y luego volvemos a tenerlas en un feminicidio o en temas cada vez más complejos porque la violencia cada vez se vuelve más compleja. Entonces, eso creo que es importante, por tanto, hay que reconocer, como lo decía hace un momento, que esto requiere reconocer a ese ser humano como sujeto de derechos y a las mujeres como sujetas de derechos, no como un objeto de intervención. Y para eso se supone que todo el sistema de salud y que incluye el talento humano, desde el portero, la cajera, el camillero, el de rayos X, la médica, el médico, el enfermero, la psicóloga, la trabajadora social, todos, pero todo ese talento humano, todos los protocolos que tenemos sean pensados en devolver esa dignidad a ese ser humano que la ha perdido en una situación de violencia, que la infraestructura sea adecuada, que haya una coordinación intersectorial que es bien complejo, porque hemos hablado un montón de eso, pero siempre llegamos a los lugares y encontramos enormes dificultades. Yo he trabajado en el sector salud, en el sector justicia y en el sector protección y cada uno se cree el mejor en medio de un poco de mala, ¿sí? Entonces es que salud es pésimo, es que justicia es mala. O sea, donde uno está parado, los demás creen que el otro es el muy malo. Y yo siempre les digo, ellos también hacen, todos estamos haciendo un montón de cosas, solo que tenemos que lograr que esa coordinación sea efectiva, porque si centramos la atención en ese ser humano que está en el peor momento de su vida, pues seguramente vamos a hacer una articulación que de verdad sea adecuada, porque lo que queremos es garantizar el derecho a la vida, en primer lugar, a la salud física y mental, a la información, a la integridad de esa persona. Pues como ya Jenny nos está contando, hay una serie de acciones y yo quisiera recapitular, si mujer víctima, yo soy de una organización liderada por mujeres que hace atención, ¿qué sería lo que debo tener así como puntuadito en mi cabeza para que saber que sí se está atendiendo adecuadamente a una persona? Entonces, en primer lugar, lo primero que debemos hacer es garantizar esa atención inmediata y segura, ¿sí? Esa atención en salud física, porque evidentemente hay unas afectaciones físicas que son innegables, eh, pero además también para preservar, pues, todos esos elementos probatorios que pueden conducir a un juicio. Debemos poder garantizar una atención sin barreras y con prioridad. Y tú lo decías, Jenny, es una urgencia en salud. Es tan urgente como una mujer que está pariendo o tan urgente una persona que la atropella un carro, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que debemos entender claramente desde los sistemas de salud. Cuando llega una persona víctima de violencia, es una urgencia.
¿sí? Eh, Luego el triage dirá qué tipo de urgencia, pero es de principio una urgencia importante, una atención sin barreras. Las barreras de acceso siguen existiendo y siguen siendo un punto donde dice, pero si aquí ya todo está muy pensado, ya sea, hay mucha gente que ha trabajado en los protocolos, en las guías, ¿y por qué hoy continuamos teniendo problemas en la atención? Pues porque seguimos teniendo entidades y funcionarios y funcionarias que tienen una estructura de pensamiento donde siguen creyendo que esa persona se lo merece o que esa persona se lo buscó o que esa persona no tiene pues la capacidad, la necesidad porque pues estaba de fiesta en la noche y para qué iba, pues ahora dejémosla de último, ¿cierto? Entonces ese tema, las barreras, sigue siendo un tema complicado, ese manejo clínico adecuado, que implica una valoración física, la profilaxis, que es tan importante. Hoy ya hay todas las tecnologías en salud para que se puedan evitar cosas más graves como un embarazo no deseado, como una ITS, como una VIH, ¿cierto? Si hacemos una profilaxis adecuada y si se concientiza a la persona víctima de la necesidad fundamental de seguir con los tratamientos tal y como se les han dado, la anticoncepción de emergencia, todas las pruebas diagnósticas y todo el tema forense que es tan importante porque es la manera como vamos a garantizar también que que pueda luego judicializarse ese caso. Y obviamente en ese marco de la atención en salud, pues todos los seguros privados, confidenciales, libres de juicio, que debemos garantizar. Yo siempre digo, no, llévenlos a salud, o sea, porque siento la confianza para que podamos brindar esa primera atención es muy importante. Y de ella depende si logramos enganchar a esas personas, a esa persona para que continúe todo el proceso. Obviamente toda esta atención psicosocial especializada, pues que ya de la que ya hemos hablado, toda esa escucha activa, la contención emocional, si no soy una persona, la psiquiatra o la psicóloga, soy otro profesional en salud, puedo, con escucha activa y contención emocional, puedo lograr dar esa primera atención. Luego ya vendrá la atención especializada que no se debe minimizar y que se debe garantizar, que creo que es otro bache importante en el sistema y es que podamos tener esa atención por profesionales de psicología y psiquiatría a tiempo en todas las regiones, etcétera. Pero esto es sumamente importante, pero además también hay unas cosas que son muy importantes que no tienen que ver ya con la atención de la persona, sino con la actitud de quienes atiende. Y allí quiero hacer una precisión que es clave y es eh, poder permitirle a esa persona decidir, a esa persona víctima decidir sobre los exámenes, los tratamientos, sobre la denuncia, quién te acompaña o no. Muchas veces un niño, llamemos al papá o a la mamá y resulta que es la persona que ejerce la violencia y estamos revictimizando porque creemos que entonces no debemos partir de esos supuestos. También sobre quién debe ser la persona que la atiende. De golpe tengo más confianza con X o Y profesional de la salud. Es importante que sea siempre en lo posible una mujer la persona que atiende para no revictimizar. Bueno, ya hablamos de la articulación intersectorial, la coordinación con otros sectores, pensar que salud no puede actuar sola, es parte de un sistema de garantías para las personas víctimas y eso es muy importante. La no revictimización, y podemos ser muy cansonas en esto, pero es muy importante el lenguaje respetuoso, es evitar cuestionamientos, juicios, culpas a la persona víctima y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien implica no mandar a una persona, vaya a que le hagan tal examen a tal lado y resulta que ya está cerrado. En contextos rurales, por ejemplo, citar o enviar a una persona a una atención a otra ciudad implica gastos de viaje, acompañamiento, implica llegar y que no haya horarios, no estén atendiendo y tenga que pasar una noche allá, implica muchas cosas, debemos ponernos
aunque suene un poco a Logan gastado, pero ponernos en el zapato de ese ser humano que está en esta situación. Obviamente, ajustar la atención a las necesidades particulares de las personas y ya, pues Jenny nos hablaba de la interseccionalidad, que es esas miradas distintas que debemos tener, donde se entrecruzan distintas situaciones. No es lo mismo una mujer indígena, rural, ¿cierto? De Guainía, Inga, eh, que viene a una ciudad o que está o llega al área urbana, a, a- a una mujer joven, universitaria en Bogotá, porque su capacidad de responder, su capacidad de reponerse, su red de apoyo social, etcétera, son distintos a una mujer con discapacidad o en el marco del conflicto. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué no? Pues es que hay contextos que no permiten que las personas puedan responder de X o Y manera. Em, y obviamente el restablecimiento de derechos. ¿Cómo garantizamos que esta persona víctima pueda acceder a la protección, a la justicia, a otros servicios sociales, a las redes comunitarias, a las redes de mujeres, a todas estas personas que vienen trabajando en los territorios? Por tanto, debemos tener desde el sector salud muy mapeados quiénes son esas otras entidades que pueden colaborar, que pueden atender y acompañar estos procesos. No podemos olvidarnos que el sector salud es muchas veces, en la mayoría de las veces, la puerta de entrada a otras restituciones, a otro tipo de atenciones, y que nosotros desde nuestro ejercicio profesional, cuando estamos allá en el hospital, allá en el centro de salud, allá en la clínica, somos quienes podemos garantizar que funcione bien esa ruta, garantizar la protección, por ejemplo, decidir si dejamos unos días más a esa mujer porque hay unos riesgos que pueden recaer en ella si sale a la calle sola, etcétera. Y hay recursos, o sea, hoy todo existe en la ley. Creo que tenemos un enorme problema es con que las cosas se concreten en lo cotidiano. Eh, Finalmente, creo que ese tema de atender integralmente desde los derechos humanos implica salvar vidas y eso no debemos olvidarlo, pero además reducir daños profundos. En nuestras manos está que un ser humano pueda recomponerse y continuar o llevar toda su vida con estos dolores emocionales, estos dolores físicos, estas secuelas por el resto de su vida. Y sobre todo, cada ser, cada profesional de la salud, desde la institución, desde los escenarios donde estamos, podamos contribuir a transformar esas condiciones estructurales de desigualdad que promueven este tipo de violencias. Yo dejaría por ahí. Bueno, un poco retomando como las dos intervenciones y como tratando de encontrar los puntos de encuentro entre ambas, considero que es importante todo lo que tiene que ver con lo que mencionaron frente a confidencialidad y privacidad de la información, frente a que el proceso que se dé más allá de tener como todo el conocimiento teórico y técnico que es fundamental y es importante a la hora de la atención, también tiene que ser un proceso cuidado, respetuoso del proceso de las personas, y que una de las cosas o uno de los elementos clave que tiene que haber allí es ayudar a que el proceso o que ese servicio que estamos prestando a la larga se traduzca en la recuperación del control por parte de la persona o de la víctima, que esa persona pueda retomar, pueda recuperar su autonomía, pueda tomar decisiones sobre su proceso y justamente recupere esa agencia que de repente se ha visto interrumpida o que de repente se ha visto atacada justamente por la situación de violencia que ha experimentado la persona. Es también importante identificar cómo qué acciones se pueden hacer desde la institucionalidad, por ejemplo, para la recuperación de la confianza, ¿no? Y ahí era donde, por ejemplo, ustedes hablaban de que es importante que tanto las entidades mismas, los funcionarios, pero también las comunidades conozcan la información
y que haya un acceso a la información como pertinente, oportuno, adecuado, actualizado además. Por ejemplo, ahorita es muy importante el ejercicio que tú nos comentabas, Jenny, de actualización de justamente del protocolo de atención en salud que se esté realizando, porque justamente eso va a tener como ciertas variaciones y ciertos elementos que es importante que no solamente los funcionarios y funcionarias conozcan, sino también la ciudadanía en general conozca, ¿no? Para que sepa cuáles son sus derechos, a qué tiene acceso y también en un ejercicio de exigibilidad a qué tiene derecho a reclamar, qué tiene derecho a reclamar, a exigir, a solicitar, a pedir. Y creo que es muy importante entendiendo que al ser una violencia sexual, una emergencia, una urgencia como tal, entendida así como una urgencia en el marco de la atención en salud, evidentemente tiene que generar unas respuestas pues muy específicas y muy basadas como en la evidencia y en lo que necesitan realmente las personas, por ejemplo, desde un enfoque diferencial, sabiendo en el país que vivimos y sabiendo las múltiples opresiones e intersecciones que pueden estar atravesando una persona y que determinan evidentemente una ruta o un camino diferente para cada caso y para cada persona, ¿no? Entonces, pues agradezco como todo eso que ustedes acaban de mencionar. También un elemento muy importante que mencionaba Diana y que a veces como son elementos tan técnicos, como que la ciudadanía en general no los conoce, pero sí como el derecho, por ejemplo, que tienen las personas a las pruebas diagnósticas, a lo que hablabas tú también, Jenny, del PEP kit, de que se tiene que entregar toda la medicación completa, que eso tiene una lógica, que tiene un número de sesiones, que tiene un seguimiento que, por ejemplo, se debe hacer desde el sector salud y se debe garantizar de manera integral y completa. Todo eso también es muy importante y claro que sí, pues la actitud, por supuesto, y la disposición de el talento humano, la cualificación que tenemos que seguir insistiendo y que creo que nunca es suficiente, nunca hay suficiente capacitación y cualificación, siempre se puede aprender algo nuevo y pues también entendiendo un poco la lógica y la estructura, la misma infraestructura que tienen como los sistemas aquí en Colombia, donde hay un montón de rotación de personal, de cambios, de modificaciones y demás, también es muy importante que todo el tiempo se esté cualificando y todo el tiempo se estén realizando actualizaciones. Y otra vez volvemos sobre lo mismo, no solo desde la difusión con las entidades y las instituciones competentes o con competencia, sino también con las comunidades. ¿Cómo logramos que esta información, por ejemplo, la tengan clara las comunidades y la conozcan y la tengan actualizada, ¿no? Porque es muy importante porque justamente a veces son ellas quienes terminan orientando, ayudando, encaminando, acompañando a las víctimas en ese proceso como de ingresar a la ruta de atención. Listo. Bueno, muchas gracias a las dos como por esas respuestas, digamos que nos iluminan tanto como con respecto a cómo podemos entender y cómo podemos darle justamente ese enfoque de derechos humanos a la atención que es tan importante. Ahora quisiera hacerles una segunda y última pregunta y es, para ustedes, ¿qué efectos tiene para una mujer víctima de violencias por razones de sexo y género no ser atendida en salud desde un enfoque de derechos humanos? Entendiendo que pues la atención sí o sí siempre debería ser garantizada y que cuando no se está dando la atención, pues se está estableciendo una barrera. Entonces, en ese sentido, cuando se establecen ese tipo de barreras de atención, bien sea porque el vigilante él no la dejó entrar, bien sea porque no se le entregó toda la medicación que correspondía de acuerdo a lo que está establecido en el protocolo, bien sea por la razón que se haya establecido una barrera de atención en salud. ¿Ustedes qué consideran, qué efectos consideran que puede tener justamente esa atención que precisamente Diana decía? Es el momento en el que esa persona se acerca a nosotros y a nosotras, es un momento de oro, es un momento valioso que seguramente va a determinar el proceso de la persona, no solamente a mediano, sino a largo plazo, sino también que la persona se mantenga y se adhiera como al proceso o al tratamiento de restablecimiento de derechos.
Entonces, quisiera saber para ustedes qué efectos tiene eso, qué consideran qué efectos tienen y también según su experiencia, como qué efectos han evidenciado frente a que no se esté presentando o que no se esté dando de manera efectiva la atención en salud. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como lo mencionaba Diana, y ahí quiero resaltar esa frase que ella mencionó, a veces en los servicios de salud no somos tan conscientes que podemos ser la única oportunidad para una víctima de poder acceder a sus derechos. Yo pienso que eso es lo más importante, o sea, al ser nosotros muchas veces la puerta de entrada, em, si no aprovechamos esa oportunidad, esta víctima puede ser que nunca reciba la atención en salud, pero además que nunca acceda a justicia y protección, lo cual puede terminar bastante mal. Y bastante mal es bastante mal, ¿no? Incluso en casos de violencia repetida, feminicidio y bueno, cosas de verdad muy mal. Entonces, primero resaltar eso. Los profesionales deberíamos ser más conscientes de nuestro papel tan relevante dentro de la ruta y de cómo agudizar muchas veces ese ojo clínico para identificar otros tipos de violencia que no tienen, y vuelvo al mismo tema que mencioné antes, que no tienen signos físicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas violencias que se desestiman cuando no hay signos físicos. ¿Sí? Y ahí quiero ser muy enfática en que cuando una víctima no recibe la atención adecuada desde un enfoque de derechos humanos y no recibe una atención integral, como nos mencionaba también Diana, en el sentido de, por ejemplo, atención en salud mental para la víctima, pero también muchas veces para su familia. Por ejemplo, en el caso de víctimas que tienen hijos, ¿cierto? O que pues viven con sus mamás y demás, la afectación de una violencia no solo llega a la víctima, sino también a su círculo más cercano. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en ese sentido, ¿sí? La atención en salud mental debe verse y de hecho es un llamado desde políticas públicas internacionales que debemos darle más énfasis a la atención en salud mental también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atendemos inicialmente a una víctima de violencia sexual e iniciamos el protocolo tanto no especializado con primeros auxilios psicológicos como con una atención especializada oportunamente, podemos disminuir la probabilidad de las secuelas en salud mental que tienen estas víctimas. ¿Qué secuelas son las más frecuentes que vemos a nivel de salud mental? En general, pues todo lo que tiene que ver con trauma, es decir, trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, trauma complejo, cuando tenemos casos, obviamente, de víctimas que han tenido diferentes exposiciones a diferentes tipos de situaciones adversas en la infancia y posteriormente. Entonces, ya estamos hablando de ese concepto nuevo de trauma complejo y cómo eso afecta la reacción y cómo los profesionales de la salud deben también tener claro lo que implica un enfoque centrado en la víctima e informado en el trauma, porque el trauma sí cambia la forma de ver el mundo, cambia la forma de tomar decisiones, cambia la forma de cómo yo me aproximo a los servicios de atención. Entonces, si los profesionales no son conscientes de esa afectación generada por el trauma, muchas veces no son sensibles a esos cambios en la víctima y sienten, no sé, que la víctima no es capaz de tomar decisiones, que está tomando una actitud pasiva cuando realmente son secuelas de trauma. Entonces tenemos todas las secuelas relacionadas con el trauma por un lado, pero también tenemos trastornos del estado de ánimo. Entonces, las víctimas tienen mayor riesgo de presentar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno por consumo de sustancias, muchas veces como una forma para lidiar con sus emociones, hacen lo que nosotros llamamos como una, entre comillas, automedicación, por ejemplo, con alcohol, con sustancias. Y aquí hay que resaltar que aunque las mujeres consumen menos sustancias, cuando empiezan a consumirlas, aumentan el riesgo de generar una adicción. ¿Ok? También vamos a ver que dependiendo la edad, porque acá también la edad va a tener un papel importante cuando estamos hablando de niñas y adolescentes que están estructurando la personalidad, ser víctima de trauma aumenta el riesgo de un trastorno de personalidad. Por ejemplo, aumenta el riesgo de un trastorno límite de personalidad, aumenta el riesgo de tener autolesiones que ahora están siendo muy frecuentes, como el cutting, y aumenta el riesgo de suicidio. Entonces, en una gran complejidad puede afectar no solo la vida, no solamente la calidad de vida, sino la vida misma, porque víctimas de violencia que no son atendidas oportunamente en salud mental aumentan su riesgo de suicidio. ¿Sí? Entonces, eso por un lado.
Por otro lado, es importante resaltar que una violencia sexual es una urgencia médica, incluso cuando ha pasado tiempo, meses o años desde el momento de la violencia, porque a veces en urgencias pueden derivar y decir, no, pero es que eso pasó hace 2 años, 3 años, entonces vaya por consulta externa. Y resulta que no, porque las secuelas en salud mental se deben evaluar y la activación de la ruta se debe hacer. Recordemos que pasan muchos años antes de que podamos considerar que un delito de este tipo ha precluido, ¿no? Entonces muchas veces las víctimas dicen, pero si eso pasó hace 5 años, ¿puede denunciar? La respuesta es sí, puedes denunciar incluso pasados muchos años posterior al evento y a veces no lo sabe. Entonces, recordemos, muy importante eso, si no tenemos la atención enfocada en trauma por parte de los profesionales de la salud con este enfoque, pues no tienen como esa aproximación. En relación también a nuevos tipos de violencias de género que a veces en los servicios de salud no tenemos el ojo clínico tan agudizado por falta de capacitación e información. Por ejemplo, se nos pueden pasar casos relacionados con explotación sexual comercial, ¿no? A veces puede ser que no tengamos signos, como les digo, físicos, pero nos debe llamar la atención, no sé, adolescentes, por ejemplo, que pasan mucho tiempo fuera de sus casas, que viajan mucho, que usan ropa cara, que tienen celulares de alta gama cuando por su condición socioeconómica no debería, como este tipo de cosas que pueden ser signos muy leves, pero que nos pueden estar indicando que estamos frente a un adolescente o a una niña que está siendo víctima de explotación sexual comercial, que cada vez y lastimosamente es más frecuente en nuestro país. Entonces, ahí también tenemos que hacer mucha capacitación para que no se nos pasen esos casos. ¿Qué tenemos también que informar? A veces disminuimos de alguna manera como la visión que tenemos de violencias sexuales digitales, como si no generaran impacto. Y recordemos que las violencias sexuales digitales, más en esta época en la cual nuestros adolescentes y nuestras mujeres jóvenes tienen, bueno, y todos en general tenemos más acceso a redes sociales, a inteligencia artificial, se están viendo nuevas modalidades de violencias basadas en género. Sí, por ejemplo, el grooming, ¿cierto? Que es cuando un adulto se hace pasar por adolescente también para establecer un vínculo con una niña. Tenemos todo el tema de imágenes sexuales que a veces las niñas comparten o las adolescentes y las mujeres con sus parejas y posteriormente empiezan a difundir estas imágenes. Tenemos también imágenes distorsionadas con IA que toman tu cara y ponen un cuerpo diferente. No sé si escucharon hace poco un caso, por ejemplo, en México, que hicieron en un colegio, 200 adolescentes fueron víctimas de este tipo de violencia, en el cual a partir de la cara hacían imágenes desnudas y luego las difundían como si fueran ellas. Entonces, tenemos que prepararnos para esa atención, tenemos que saber cómo se activa la ruta a partir del CAI digital, por ejemplo, cómo se informa este tipo de violencias, porque esta ruta a veces no la tenemos tan clara en los servicios de salud al ser un tema tan nuevo. Y eso implica que no estamos permitiendo que las víctimas accedan a sus derechos y no estamos dando la atención en salud mental. Las víctimas de violencia sexual digital sufren también de trauma, como si hubiera sido un trauma normal de violencia sexual, con un agravante. ¿Y cuál es el agravante? Que cuando sucede una violencia sexual normal, digamos normal me refiero a la modalidad que estamos acostumbrados a ver, sabemos que hubo un momento específico y esa violencia ya pasó. Pero con el caso de violencias sexuales digitales, tú no sabes cuándo una imagen tuya que le mandaste a tu novio puede salir, cuándo se puede repetir. Puede ser que pasen 2 años y ¡puf! Sale la imagen nuevamente. Puede ser que se viralice y llegue a otros países donde tú no tienes ni idea. Entonces, esta incertidumbre con relación a la difusión de información y de imágenes sensibles desde el punto de vista sexual es muy importante. Entonces, acá como para concluir, es importante que los profesionales de la salud estén informados y capacitados en estas nuevas modalidades, que sepan ver más allá de lo evidente, que identifiquen otras modalidades, que activen la ruta de salud mental para prevenir todo esto que ya mencionamos, que es súper importante, y que no se nos puede olvidar que más allá de atención clínica que realizamos, como mencionábamos, nosotros también hacemos prevención. En los servicios de salud también hacemos prevención. Tenemos la oportunidad de educar, informar acerca de las violencias, acerca de cómo prevenirlas y cómo activar las rutas. De hecho, hay una recomendación muy importante, no sé si han escuchado una estrategia que se llama respeto, ¿la han escuchado? De prevención de violencias. Eh, es una estrategia que viene desde la Organización Mundial de la Salud también
y básicamente nos dice que deberíamos informar esta estrategia de respeto también en cualquier contexto donde tengamos la posibilidad de educar, y eso implica también servicios de salud. La estrategia de respeto es una sigla, se las voy a decir rápidamente solo para tenerla en cuenta, pero que deberíamos informarle a los profesionales. La R se refiere que debemos aprovechar cualquier oportunidad para tener relaciones con habilidades, ¿sí? Entonces es mejorar esas habilidades de comunicación, de gestión de conflictos y de toma de decisiones en las mujeres. La E se refiere a empoderamiento de la mujer, entonces eso implica obviamente estrategias de empoderamiento económico, social y también obviamente autonomía corporal, que ahí tenemos todavía grandes problemas en el país. La S se refiere a servicios garantizados y aquí es donde debemos tener en cuenta que no podemos pasar estas ventanas de oportunidad en los servicios de salud y no debemos permitir que el Estado pues no cumpla con sus deberes que obviamente tiene relacionados con estos casos. Entonces, servicios garantizados se refiere a servicios que incluyen servicios de salud, policiales, legales, sociales para las sobrevivientes de violencia. La P se refiere a pobreza reducida y es que todas las estrategias que están dirigidas a disminuir la pobreza son estrategias para disminuir las violencias de género. La E, entornos seguros, que implica crear entornos en espacios públicos, pero obviamente también a nivel de la atención en salud, como ya lo hemos hablado. La T se refiere a el trabajo de prevención en abuso, específicamente en niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y es cómo la familia y cómo los servicios son garantes de disminuir la probabilidad de violencias en los niños. Y la O se refiere a un cambio, una obtención de un cambio en las actitudes, creencias y normas. Y obviamente implica todo lo que hemos hablado de estereotipos de género, de creencias y de minimizar el impacto de las violencias de género. Entonces pienso que debemos formar a los profesionales también en estrategias de prevención, activar la ruta de salud mental, muy importante. Y como lo mencionó Diana y como lo mencioné previamente, respetar la autonomía y con eso voy a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo víctimas de violencia, muchas veces, por ejemplo, en el caso de embarazadas, ¿cierto? Ellas pueden acceder a IVE, ¿cierto? Como uno de sus derechos. Pero a veces y lastimosamente todavía hay profesionales de la salud que empiezan a persuadir a las víctimas para que no se realicen IVE. Sí, y aquí tenemos que ser muy claros. Si yo soy objetor de conciencia, me debo declarar como objetor de conciencia, pero no debo tratar de persuadir a un cambio de una decisión en una víctima, porque lastimosamente todavía lo vemos. Y entonces hay víctimas que quieren realizarse IVE, hacen la intervención y puede ser que un profesional que sea objetor, por ejemplo, que tenga sus creencias, intente persuadir. Eso no lo podemos permitir. Entonces también tenemos todas unas estrategias y de hecho el ministerio se ha pronunciado para disminuir las barreras de acceso a IVE, que IVE es un derecho y es un derecho de las víctimas y digamos el sistema de salud lo que debe hacer es garantizar que la IVE se dé en los primeros 5 días posterior a que ha sido solicitada. Si nos encontramos con médicos que son objetores de conciencia, no hay problema, debemos derivar a otro médico, pero las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar la IVE en el caso de que la víctima lo solicite y no persuadir a que cambie la decisión. Es muy triste ver que eso todavía está pasando. Entonces, digamos que con eso cierro y pues obviamente tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo a nivel de capacitación de profesionales y que resalten ese papel tan importante que tienen en la prevención de violencias en los sistemas de salud. No solo tratar, sino también prevenir. Gracias. Vale, muchas gracias, Jenny. Pues creo que esa conclusión que nos acabas de dar y esa respuesta además, creo que nos da demasiadas luces frente pues a la necesidad de seguir trabajando como para que justamente esa atención en salud se dé desde una garantía de derechos. También nos hiciste y creo que nos ayudaste a ver como un poco cuáles son las consecuencias y también como esas diferentes formas o tipologías de violencia que se pueden presentar y que no necesariamente muestran como lesiones o señales o marcas físicas, pero que igualmente tienen un impacto sobre la vida de las personas y de las víctimas. Entonces, muchas gracias, Jenny, por tu intervención. Dianita, si quieres, sigue con la respuesta y también con una breve conclusión para ya ir terminando el espacio. Bueno, entonces, lo primero que quiero enfatizar es que la ausencia de un enfoque de derechos implica una acción fragmentada, deficiente, pero además violenta en sí misma hacia las mujeres. Es decir, sigue reproduciendo esa violencia que ya han vivido por ese hecho
que las lleva a las mujeres y a las personas víctimas a los servicios de salud. No es un problema meramente administrativo, ¿sí? No es que, ay, no hiciste tal procedimiento, es que genera daños reales, profundos y duraderos en esos seres humanos. Y eso es sumamente importante. Entonces, pues obviamente hay unos efectos físicos y es que si no le das la profilaxis necesaria en el equipo de exposición y llegó a tiempo, eh, puede haber un embarazo no deseado, ¿sí? O un incremento en el riesgo de ITS, infecciones, complicaciones no tratadas, se empeoran algunas lesiones, incluso corre el riesgo de morir. Ya pues Jenny nos habló ampliamente sobre todo el tema de salud mental y pues ella es aquí nuestra autoridad en ese tema, entonces pues no valdría la pena volver a hablar de eso, pero es que en salud, los impactos emocionales en las mujeres de las violencias son diferenciados, son profundos y son muy graves si no se atienden de la manera adecuada, ¿sí? Y luego viene todo el tema de la revictimización que muchas veces ejercemos desde las instituciones cuando juzgamos, culpabilizamos, infantilizamos, ¿sí? Eso es reproducir la violencia, hacer repetir el testimonio múltiples veces, el trato deshumanizado, la indiferencia institucional, la indiferencia, porque a veces en los pueblos, por ejemplo, en las ciudades pequeñas, entonces la gente, como ya conocen, o si no me cae bien, o si sabía quién era, etcétera. Entonces, todos estos temas son realmente muy complejos para la vida de estas personas. Pero además hay unos efectos que son estructurales, son colectivos, porque que refuerzan las normas sociales que toleran la violencia. Cuando un médico minimiza la violencia en una persona que se ha atendido, está dando un mensaje claro y directo a la sociedad. ¿Sí? Está reforzando esa violencia. Es un mensaje además de desprotección estatal. Si el que está ahí y le están pagando para que me atienda y me atienda bien no lo hace, entonces ¿quién? ¿Quién me va a atender? ¿Cierto? Estoy sola ante el victimario. Además, se mantienen las brechas de género y desigualdad que hemos venido arrastrando por décadas, por siglos, ¿sí? Con este tipo de atenciones, pero además aumenta, y esto es muy importante y quiero dejarlo así clarito, aumenta el riesgo para otras mujeres. Cuando una mujer vive una violencia y no es atendida, esto genera un riesgo para todas las otras mujeres. Es un mensaje claro y contundente para los agresores, pero también para las personas víctimas. Sí, es que no va a pasar nada. La violencia se convierte en un hecho normal sin consecuencias si no garantizamos la atención a estas personas y estamos poniendo en riesgo a todas las otras víctimas. Finalmente, que la atención inadecuada en salud reproduce esas estructuras patriarcales y machistas en las mismas instituciones. Es decir, no podemos tener instituciones patriarcales en salud porque son las que tienen la primera atención. Entonces, ese tema de hablarle a la persona sobre su bebé que va a tener y que no tiene la culpa, ese tipo de cosas que retrasan la atención, porque entonces de manera deliberada se retrasa la atención en ciertas regiones para que cuando ya sea el momento se pasen las semanas, bueno, cuando había unas semanas específicas, todas esas acciones lo único que están es reproduciendo esas estructuras en las mismas instituciones y además están perpetuando las desigualdades que no permiten a la sociedad avanzar, porque todavía no logramos entender que la interrupción voluntaria del embarazo, cuando es un derecho para las mujeres, simplemente reduce la demanda de interrupciones voluntarias del embarazo, porque viene acompañada de capacitación, viene acompañada de prevención, se habla del tema, etcétera, pero no logramos avanzar en esas cosas. Entonces, como reflexión final, quiero dejar que no atender con enfoque de derechos no es una omisión menor, no es un tema menor, no es que, ay, se me olvidó hacer el papeleo del turno.
es negar la condición de ciudadanas y sujetas de derechos a las mujeres y a las personas víctimas, es perpetuar la violencia y abrir la puerta a nuevas violencias. Y esto es muy grave, ¿sí? Es muy complicado porque por eso es que continuamos como en esa inercia frente a estos temas. La atención es una obligación, esta atención desde los derechos humanos es una obligación ética del Estado, pero sobre todo una garantía de vida, dignidad y reparación, ¿sí? Cuando hablamos de violencias basadas en sexo y género, no estamos hablando solo de estadísticas y eso tiene que quedar claro para las personas de salud, justicia, protección, que atendemos y las personas que atienden diariamente. Es un usuario más, un formato más, un turno más, siga. No, no es una estadística más, no son protocolos o rutas más, estamos hablando de algo mucho más profundo y es la vida de los seres humanos, ¿sí? Que han sido marcadas por una situación de violencia y que requieren de un Estado, de instituciones, de profesionales que sean capaces de responder con esa humanidad, con ese rigor técnico, científico adecuado y con mucha responsabilidad porque la salud en la mayor parte de los territorios donde uno va, no estamos hablando de Bogotá, Cali, Medellín, ¿sí? Barranquilla, Cartagena, estamos hablando de territorios muy alejados. El sector salud, ese centro de salud, ese puesto de salud, es muchas veces la primera puerta a la que llega la persona víctima después de una agresión. Lo que pasa en ese primer encuentro puede significar reparar o puede significar más dolor, puede abrir esos caminos de protección o puede cerrar para siempre la confianza en las instituciones. Eso es muy importante, por eso esa atención integral con enfoque de derechos no es un complemento, es una base mínima que debemos garantizar. Cada mujer que llega al sistema trae una historia, una dignidad, un derecho que es innegociable a ser escuchada, creída y atendida con respeto. Ese debe ser nuestro compromiso desde el sector salud, es asegurarnos que nunca, nunca una víctima vuelva a encontrar indiferencia, silencio, barreras cuando busca ayuda, ¿sí? Es una tarea de país, además. Debe ser armonizado entre todas las entidades, entre salud, justicia, protección, la comunidad, las organizaciones lideradas por mujeres que hoy nos escuchan. Todas y todos tenemos la posibilidad real de transformar esas historias, construir entornos donde la vida, la autonomía, la dignidad sea una prioridad inaplazable. Por tanto, como país, como Estado, no podemos hablar que nos importan las mujeres y luego sacar leyes donde se esté diciendo que la explotación sexual de mujeres es un derecho, es un trabajo, es dignifica, ¿cierto? Tenemos que ser consecuentes, que la gestación subrogada, es decir, la explotación reproductiva pueda ser una ley porque el deseo de unas minorías es el derecho sobre los derechos humanos de las mujeres. Tenemos que entender que eso significa que sea una tarea de país, que haya una coherencia entre el discurso y lo que realmente estamos haciendo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Diana, muchas gracias Jenny. Pues creo que el panorama se ve como muy trabajoso, pero pues también muy alentador frente a todo lo que hay que hacer para realmente garantizar esa atención en salud. Creo que un poco recogiendo lo que ambas mencionaron, es muy importante tanto identificar como los riesgos, así como los factores de protección que pueden ser un agravante o que pueden ser como un mecanismo de apoyo, de ayuda al momento de atender a las víctimas de violencia sexual y específicamente violencias por razones de sexo y género, que es muy importante el compromiso que asumimos los funcionarios y funcionarias, que asumimos las organizaciones sociales, que asumimos la ciudadanía en general frente a la respuesta que se está dando a este tipo de violencias. Hay una responsabilidad ética, como decía Diana, muy importante frente a la necesidad urgente. No puede ser que estemos hablando de cifras y cifras y cifras y no estén pasando
y pues no esté pasando nada o que las respuestas no estén siendo suficientes frente al problema y al nivel del problema que tenemos en este instante. Sabemos que hay vidas detrás de esas cifras y que cada persona que representa esa cifra representa una historia de vida que merece ser contada, que además merece ser atendida y que merece una respuesta efectiva. Yo me quedo un poco con esa propuesta de la estrategia de respeto y es como que digamos que engloba un poco todo lo que hemos venido conversando y es cómo podemos garantizar pues que se den como relaciones en el marco de habilidades de respeto, de cuidado, que haya empoderamiento económico y social por parte de las mujeres, que los servicios se estén garantizando, pero claro que se estén garantizando de manera efectiva, dada la responsabilidad que tenemos, que como le apuntamos, y creo que eso también lo mencionó ahorita Diana en su conclusión, justamente a la reducción de esas brechas y que si atendemos bien a esas mujeres que están sugiriendo o que están solicitando más bien nuestra ayuda y nuestro apoyo, pues también vamos a dar un mensaje de que sí está pasando algo y que sí se está dando una respuesta y de que otras mujeres también pueden estar seguras de que la idea y hacia lo que se está apuntando es que a la respuesta se dé de manera efectiva, que se propenda además por entornos seguros y protectores para las mujeres, que también le apuntemos un poco a la prevención, ¿no? Porque claro, ya en este momento estamos hablando de la triada, ya cuando sucede una situación de violencia y cuando ya tenemos el caso que ya ingresó, por ejemplo, a la IPS o que ingresó a la institución de salud y ya lo tenemos ahí, listo, tenemos el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero también cómo miramos que justamente cada vez sean menos los casos que ingresen y que las acciones de prevención sean mucho más contundentes y mucho más afirmativas para las mujeres. Y creo que allí Diana también mencionaba algo muy importante y es cómo logramos garantizar realmente la participación de las mujeres, de las comunidades y de todas las acciones que realizan y que al final también generan mucha confianza en las mujeres y en las personas que experimentan diferentes formas de violencia, también todo lo que tiene que ver pues con salud mental y con autonomía, como las afectaciones y los impactos en salud mental, que no importa, y creo que eso es importante que aquí seamos muy enfáticas o que seamos como muy contundentes en decir que no importa que hayan pasado 5 años desde que ocurrió el hecho de violencia, siempre las mujeres van a tener el derecho a acceder a sus servicios y van a tener derecho a acceder a procesos de restablecimiento de derechos, tanto para su salud física como para su salud mental. Además, tienen acceso o tienen derecho a acceder a justicia, a protección, no importa cuánto tiempo haya pasado. Claro que está establecida como un tiempo que son aproximadamente 72 horas. Ahí tú me puedes de repente corregir, Jenny, pero hasta donde tenemos entendido, como lo ideal es que sea dentro del marco de las 72 horas. No quiere decir que después de eso no se pueda, se puede, pero lo ideal es que sea dentro de esas 72 horas porque es un tiempo como clave para todas esas pruebas y para todos esos medicamentos que hablábamos al inicio que son importantes para el proceso de recuperación en salud física. Agradecerles a ambas como por este espacio. Sabemos que tanto para ustedes como para nosotros es muy importante que como es seguir fortaleciendo este tipo de conversaciones y de encuentros donde pues no solamente discutamos sobre lo que es importante y las necesidades que tenemos, sino donde también hagamos propuestas frente a qué podemos hacer, ¿no? Porque esa es la idea, seguir haciendo propuestas y seguir fortaleciendo como estos procesos de atención desde el nivel y desde el rol que cada persona tiene como en la sociedad. Entonces, pues agradecerles mucho a las dos. Le daríamos cierre a este espacio. No sé si cada una quiere darle un mensaje a las organizaciones y en general a las personas que nos ven en este momento frente a este tema, un mensaje cortico de 1 minuto que le quieran dejar a las personas ya para dar cierre oficial a este espacio. Bueno, Karen, para hacer una precisión con relación a las 72 horas, digamos que sería lo ideal y de hecho una de las estrategias es que las instituciones de salud también fortalezcan esta información. Eso se llama educación a las comunidades. Es decir, si tienes un caso de violencia, por favor asiste lo antes posible al servicio, idealmente sin bañarte.
Eso a veces no se dice, pero para el hecho de toma de muestras forenses es muy importante, por ejemplo, y a veces algunas víctimas van, se cambian, se bañan y llegan luego al servicio, lo cual nos disminuye la probabilidad de toma de muestras, sobre todo desde el punto de vista forense. Con relación a los medicamentos, ya tenemos digamos, un protocolo en términos de anticoncepción que podría ir hasta los 4 días, entonces se nos amplió un poco la ventana y hasta el quinto día tenemos el chance de poner dispositivo intrauterino, o sea que podemos hacer anticoncepción de emergencia hasta el quinto día. Eso es importante también que lo sepamos porque a veces decimos, uy, ya pasaron tantos días, no, sí podemos hacer manejo de anticoncepción de emergencia hasta el cuarto día digamos, unos esquemas hormonales, con unos medicamentos hormonales y podemos colocar dispositivo intrauterino hasta el quinto día. Y posterior a eso, si ya estamos frente a un embarazo, igual está la opción de interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho de las mujeres, punto importante. Por otro lado, si no pudimos tratar la profilaxis, digamos, en ese tiempo, igual podemos dar tratamiento a infecciones, ¿no? Entonces, profilaxis no implica que no puede haber tratamiento posterior. Es que estamos previniendo, pero si hay infección, igual la vamos a tratar en su momento. Entonces, si bien este sería como el rango ideal, que sea ideal no implica que no puedan volver después. O sea, si pasaron 5, 6, 7, o sea, ve Total. cuando puedas ve, pero ve, ¿ok? Primer punto. Y bueno, ya recomendación general para las organizaciones, que debemos hacer más trabajo de capacitación y concientización en las violencias de género, que son muchas, a veces no somos tan conscientes de cuántas hay, a veces reproducimos micromachismos, somos tolerantes a ciertas violencias y no nos damos cuenta que esto obviamente genera perpetuación de la violencia estructural y que lastimosamente y particularmente en nuestro país están pasando cosas aterradoras. En el servicio público para las adolescentes no es seguro. Hace poco, por ejemplo, hay algunos casos en internet y también conozco de primera mano víctimas, por ejemplo, de tocamientos en el servicio público, ¿sí? Incluso hay casos en los cuales hay hombres que hasta eyaculan sobre la ropa de las niñas en el servicio público y estas niñas llegan al colegio, a la universidad, muertas de pánico, como no entiendo qué pasó, estoy mojada, y cuando llegan a los servicios a veces no hay a quien denunciar, no se minimiza, porque lo que les digo, puede ser que el contacto físico no sea directo, pero están pasando casos de tocamiento y de exposición, por ejemplo, a semen en el servicio público. O sea, esto está pasando y está pasando en Bogotá, o sea, y está pasando y es que está pasando hace una semana, o sea, es terrible. Entonces necesitamos hacer muchísima más capacitación, generar más entornos seguros, porque eso ahí nos estamos quedando en deuda con nuestras niñas, con nuestras mujeres, y tenemos que sensibilizar más a los profesionales de la salud, que no se quede en un cursito virtual de 10 horas del protocolo, sino que realmente se haga un trabajo juicioso de actualización y periódicamente se haga, digamos, como estos procesos de sensibilización, porque ustedes saben que el proceso de educación no es un proceso de una vez, sino debe ser, como su nombre lo indica, un proceso. Es decir, hay que hacerlo periódicamente para que realmente podamos interiorizar estos conceptos y tener claro, más allá del protocolo que está siempre en el papel, es un tema más de concientización real desde el punto de vista de creencias y de cambiar muchas estructuras sociales que pues obviamente todos estamos inmersos en nuestra crianza, pero debemos hacer un trabajo muy importante con los profesionales para apoyarles. Eso sería. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Jenny. Bueno, pues a las organizaciones realmente sabemos que trabajan con las uñas en los territorios, pero todo el ánimo, acceder a la mayor oportunidad de capacitación que puedan tener, porque ella siempre va a cualificar. Evidentemente, todos los días son un buen día para aprender algo más y seguir haciendo ese apoyo tan importante que hacen en el territorio, en la identificación, en la denuncia, en la activación de rutas. Creo que eso es muy importante, poder continuar con ese gran recurso en los territorios. Eso sería, gracias. Vale, muchas gracias. Entonces damos por finalizado este panel. Les agradecemos a ambas por este espacio, por esta conversación tan enriquecedora y le damos el paso al siguiente panel. Muchas gracias.